Muy bien, bienvenidos todos una vez más a su clase virtual del curso de Geometría para hoy viernes. Bienvenidos todos. Hoy tenemos el tema, vamos por aquí, a trabajar, áreas de regiones triangulares. ¿De acuerdo? Esto es un tema nuevo para el día de hoy. La semana anterior trabajamos relaciones métricas como nuestra primera clase del mes de agosto, y en esa segunda, siendo hoy viernes 20 de agosto, trabajaremos áreas de regiones triangulares. ¿De acuerdo? Bien, quien te habla tú ya sabes, tu profesor Giancarlo Camones. Listo. Áreas de regiones triangulares. Muy bien, primero el teorema fundamental, ¿no? ¿De acuerdo? Que siempre tendrá que ver con la base y la altura. Entonces acá le hemos puesto, ¿no? B de base, H de altudita. ¿Ya? Ahí está, base y altura. Muy bien. Ahora, puede ser un triángulo, ¿no? Un triángulo donde su altura cae dentro, ¿sí? Dentro del triángulo, ¿de acuerdo? La altura cae dentro del triángulo, ¿de acuerdo? Tenemos aquí, ahora, un triángulo obtusángulo, ¿sí? Donde su altura cae fuera del triángulo, ¿sí? Un triángulo obtusángulo. Aquí tenés un ángulo mayor de 90 grados, ¿no? Justamente vamos a ponerlo aquí, vamos a indicar. Aquí justamente tenemos un ángulo, en esta parte. Este ángulo es mayor que 90 grados. Entonces, por eso es obtusángulo. Entonces, cuando ocurra esto, la altura caerá sí o sí fuera del triángulo, ¿no? Tu triángulo que representa es el triángulo ABC. Para ese triángulo estamos trabajando el área. Y también tenemos que puede que la altura forme parte de uno de los lados del triángulo. También puede darse, como es en el caso del triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esas tres estructuras de triángulo, donde la altura puede caer dentro, donde la altura puede caer fuera, y donde la altura puede ser uno de los lados del triángulo. Bien, igual, para todas estas, para hallar el área, ¿no? El área, por ejemplo, que el área del triángulo ABC sería todo esto. Aquí el área del triángulo ABC sería solamente esto. Y aquí el área del triángulo ABC también sería todo, ¿no? Todo esto sería el área del triángulo ABC. Ahí está. Entonces, para esos tres casos, muy bien, tenemos lo siguiente, que el área es la base, ¿sí? Su base, por la altura, está, la altura, sobre 2. Ahí está. La base por altura entre 2. Muy bien. Ahora, esa es la primera fórmula, la principal. Vamos a ver qué más tenemos para triángulos. Cuando tengas un triángulo de tipo equilátero, ¿de acuerdo? Cuando todos sus lados son iguales, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué se va a cumplir? Se va a cumplir lo siguiente. El lado, ¿de acuerdo? El lado se eleva al cuadrado, se le multiplica por la raíz de 3 y se le divide entre 4. Ahí está. Lado al cuadrado por la raíz de 3 entre 4. Yo me acuerdo como un 2, 3, 4, ¿no? Una forma para que ustedes también puedan trabajar es hablar de 2, ¿de acuerdo? 3, 4. ¿Qué cosa va a ser 2? El lado al cuadrado. ¿Qué cosa va a ser 3? La raíz de 3. Y 4, lo que divide a todo. Ahí está. ¿Ya? Ahora, el otro. Aquí, cuando tengas tú dos lados consecutivos, ¿de acuerdo? Lados consecutivos, para un ángulo, ¿no? Tienes que tener la forma lado, ojo, lado, ángulo, lado. Así, que sea consecutivo todo. Lado, ángulo, lado. Si hubiera sido, por ejemplo, ¿no? Si hubiera estado así, el triángulo, aquí tienes tu ángulo tita, esto es A, esto es A, y que aquí sea B. Por ejemplo, tú acá no puedes aplicar la propiedad. ¿Por qué? Porque tiene que ser todo consecutivo. Lado, ángulo, entonces acá debería estar el otro lado. Y no lo tengo. Debe ser así, consecutivo. ¿De acuerdo? Para poder aplicar la propiedad de trigonométrica. Tiene que ser consecutivo. Entonces aquí tenemos, ¿no? El lado por el otro lado, ¿no? Producto de lados sobre 2 por el seno de tita. Pero tienen que ser consecutivos todos. No puede estar separado. Por lo que si estuviera aquí el A, acá B, no puede decir que A por B por el seno de tita, pero A por B sobre 2 por el seno de tita sea el área. No podrías decir. ¿Ya? Tiene que estar todo consecutivo. No lo olvides acá. Seguidito. Muy bien. Listo.
A ver, vamos a ver aquí. Listo. Muy bien, tenemos ahora el teorema de Herón. ¿Ya? Teorema de Herón. ¿Cómo trabaja el teorema de Herón? Cuando tienes tú los valores de los lados. Cuando tienes las medidas de tus lados. Nada más, no conoces los ángulos. Solamente la medida de tus lados. Entonces lo que se hace es trabajar primero el semiperímetro. El semiperímetro sabemos que sería la suma de los lados entre 2. ¿No? Recuerda que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces semiperímetro, un solo P, sería la suma de todo entre 2. Semiperímetro. Bueno, entonces, ¿qué se aplicará? Lo siguiente, va a ser la raíz cuadrada del semiperímetro por el semiperímetro menos uno de los lados, por el semiperímetro menos otro de los lados, y por el semiperímetro menos el último de los lados. Así. ¿De acuerdo? Teorema de Herón. Listo. En función del inradio. Aquí, ¿cuándo encontraré un inradio? Cuando tengamos una circunferencia inscrita en el triángulo. Recuerda que para que sea inscrita, tiene que tocar solamente en un punto a los lados del triángulo. Por ejemplo, acá esta circunferencia encaja muy bien. Ya, ahí está. Toca en un punto, solamente toca en un punto a los lados, ¿sí? Toca en un punto a los lados del triángulo. Si la circunferencia hubiera sido, por ejemplo, así, yo no podría decir que es una circunferencia inscrita. Profesor, pero está dentro. Sí, pero no todo, ¿no? Acá se ha salido, me toca en dos puntos. Tiene que tocar solamente en un punto a cada uno de los lados, no más. Entonces, aquí, como sí podemos notar, ya, como podemos notar aquí, ¿de acuerdo? Toca en un punto nada más. Entonces, esto sí está inscrito, por eso se llama inradio, ¿sí? El radio que aparece acá para la circunferencia, por ser inscrito la circunferencia, él será inradio. Inscrito, inradio. Así la lógica, ¿ya? Entonces tenemos eso de ahí. Listo. Ahí está. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Relación de áreas. Ya, relación de áreas por aquí. Entonces, en la relación de áreas, acá también mucha tensión. Ya, acá también bastante tensión. Lo primero fueron las fórmulas. Tenemos fórmulas directamente para aplicar y ahora tenemos relación de áreas. ¿Cómo trabajaré aquí? Miren, chicos. Cuando tengas un mismo triángulo, o sea, en un solo triángulo, te dicen a ti de dato, ¿no? La proporción de sus bases, acá pueden ser números, o sea, enteros, o sea, números completos, puede ser acá, este A puede ser un 5 metros, este B puede ser un 3 metros, números enteros, o pueden ser números proporcionales, o sea que puede ser un 2A y un 3A, así, números proporcionales, pueden ser también, ¿de acuerdo? Pueden ser así en metros, ya, metros, centímetros, lo que sea, pero numéricamente puede estar escrito acá, tu base, ¿no? 5 y el 3, o puede estar escrito como proporción, 2A y 3A. De ambas formas, como estén escritos tus bases, lo que hace es generar una relación para las áreas. Si L es 5, entonces deben entender que acá esta área es como un 5. Y como es proporción, no le puedes poner solamente 5 directamente. Tienes que ponerle con una letra. 5, por ejemplo, aquí sería 5A. 5A, pues ponerle. Y si él es 3, él sería un 3A. Así, en proporción. ¿De acuerdo? Siempre se va a asociar a las medidas de sus bases. Bueno, ahora, el triángulo puede estar de cabeza. E igual para ti tienes que entender que son sus bases. ¿Cómo yo, profesor, puedo entender que son sus bases? Porque tienes que fijar tú un vértice, ¿sí? Un vértice del cual se hayan formado los triángulos. Entonces te vas a notar, si eso esté de cabeza, vas a notar que eso sería su base. Vamos a hacer un ejemplo por aquí, ¿ya? Para relación de áreas y bases. A ver, lo siguiente. Tengo un triángulo. Ahí está, un triángulo. Y de ese triángulo voy a trazar aquí lo siguiente. Trazo por aquí, trazo por acá. Ahí está. ¿Muy bien? Listo. A ver si me borro esto. Y aquí mejor. Ahí está mejor. Ok, ya. Entonces, acá te pongo, por ejemplo, triángulo A, B,
C, ¿no? A ver, texto. En el triángulo A, B, C, a ver, mm, sobre acá está. Ya. Hallar mejor. Hallar S si el área del triángulo A, B, C es igual a, que sea 64 centímetros al cuadrado. Hallar S si el área del triángulo ABC es igual a 64 centímetros cuadrados. Aquí le vamos a poner ABC, DE. Aquí le voy a poner que esto sea S. Piden hallar esta parte nada más. Y aquí voy a poner las bases. A ver, le pongo que esto sea 2 centímetros. Este que sea 4 centímetros. Ya, o 3 nada más. A ver, 3. Vamos a hacer así. 3. Tendría 5. 5. Y acá le pongo 5. Bien. Ya. 3, 4, pongámosle aquí. 4 centímetros. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acá voy a cambiar entonces. Pondremos 81. Ya está. 81, mejor ahí. Claro. Listo. Ya, entonces, hallar S si el área del triángulo ABC es igual a 81 centímetros cuadrados. Entonces, tenemos en un solo triángulo, ¿sí? Aquí puedes observar que claramente aquí tenemos la relación de las bases. Esta base vale 2, esta base vale 3 y esta base vale 4. Nos damos cuenta porque este vértice que estaría aquí trabajaría como la parte superior, ¿no? Esa es su base, triángulo, se formó ahí. Triángulo, triángulo. Entonces, para eso todos estos serían triángulos. Y está trabajando en un solo triángulo, ¿no? Dentro de uno solo. Entonces, aquí se trabaja la proporción que se genera entre lado y área, ¿no? Así directamente podemos verlo así, como lo que es la fórmula, o podemos también razonarlo directamente. Primero vamos a verlo como fórmula. A ver, si lo vemos como fórmula, profesor, ¿cómo va a ser la idea? Ya, mira, como fórmula, aquí le pongo que esto sea A1 y que él sea A2, por ejemplo, ¿no? Según como fórmula. A1 y A2. Muy bien, entonces ahora aquí lo siguiente. A1 sobre A2 sería como ¿cuánto a cuánto? A ver, ¿qué cosa pondría aquí arriba? Guíense de esto, miren el dibujo y ¿qué pondrían aquí arriba? Voy a borrar esto para que no te... 5. 5, voy a borrar esto aquí. 5. Ajá. 5. 5, a ver, mira, mira de nuevo. Aquí estamos. ¿Quién Allá en sería? ese triángulo de ahí Ajá, es en 2. Es 2, 2. 2. claro. Por eso lo borré esto de acá. 2 sería. 2, ¿no? Aquí, estamos trabajando aquí. 2. ¿Y quién iría aquí abajo? 3. 3, ¿no? Eso es lo que primero tenemos que ubicar. Ahora, entonces, como esto es proporción, si yo quiero saber que directamente cuánto vale el área 1, ¿qué debería hacer para poder saber cuánto vale A1? ¿A1 vale 2 nada más? ¿O qué se le debe poner cuando tienes proporciones? ¿Qué hacíamos cuando tenemos proporciones? ¿Qué se hace? ¿Qué se le debe agregar aquí para poder saber exactamente cuánto vale A1? Igualarlo a una constante K. Claro, ¿no? Eso sabemos nosotros, una constante K. Claro, esto de aquí hemos trabajado siempre, ¿no? A1 no es que valga 2, ¿de acuerdo? Es su proporción, él es como 2 y él es como 3. Para saber su valor exacto, lo que hago es ponerle una constante. Entonces, de esa manera yo acá lo puedo separar. A1 es 2K. Y aquí también puedo separar el A2. El A2 sería igual a ¿cuánto? A 3K. Entonces, a manera ahora general, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando tengamos aquí valores, lo que vamos a hacer para el área, ¿de acuerdo? Poner el mismo número, pero con una letra que refleje ese valor constante que hace que se genere el área completa de verdad. ¿Ya? Entonces acá puedes ponerle aquí, ¿no? Ahora 2K, o otra letra, no hay problema, ¿no? Como estamos en áreas, puedes usar otra letra, una S o una A, ¿de acuerdo? Entonces aquí nuestra constante, que está bien, o podemos dejarlo así, para que no te maree tampoco, podemos dejarlo con K.
como todo el mundo se acuerda de K, vamos a dejarlo así, no hay ningún problema. Entonces aquí A1 sería 2K. Vamos a trabajar con esto, 2K. A2 sería 3K, ¿no? Él sería 3K ahora. Entonces, en base a esta idea ya, ¿cuánto valdría esta área del triángulo EBC? ¿Cuánto le pondrías de frente? ¿Cuánto le pondrían acá a esta área? A EBC. Si aquí era 2, le has puesto 2K. Si aquí era 3, le has puesto 3K. Si aquí es 4, ¿cuánto le corresponde ponerle a esta área? 4K. 4K, así. ¿Ya? Entonces, así vas a trabajar. ¿Y estás cumpliendo con la propiedad? Sí, solo que está siendo más práctico ya. Ves la base y de frente le pones letra aquí. Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora, ya asociamos aquí, de acuerdo a la propiedad entre relaciones de áreas y bases, ya asociamos, ¿sí? Ahí está asociado. Lo que vamos a hacer a continuación es ver, ¿no? Lo que me dicen de dato. El área del triángulo ABC, para mí, en lo que yo he ubicado, todo sería 9K, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todo es 9K. Y dato del problema es que esto es igual a 81. Entonces, si esto es 81, lo que hago es igualarlo. De esa manera hallaremos esa constante. 9 pasa a dividir y tenemos que sería K9. Entonces, si K es 9, ya puedo saber cuánto vale el área de ABD, el área de DBE y el área de EBC, exactamente. Como nos piden S, y ese era el de DBE, entonces lo siguiente. S es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto vale esta área? 3K. ¿Y cuánto nos salió acá? 9. Entonces será 3 por 9. Y 3 por 9 será 27. Como estamos en centímetros cuadrados, pues acá yo tengo que seguir con mis unidades. Centímetro al cuadrado. Recuerda que las áreas son unidades al cuadrado, ¿no? Las distancias son unidades nada más. Centímetro, metro, pulgada, como lo quieras ver. Unidad para longitud. Pero si tú quieres unidad para área, ahí sí ya cambia, ¿no? Tendría que ser unidad, tu unidad al cuadrado, ¿ya? Recuerda que para áreas, para indicar áreas, son las unidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque depende de dos longitudes para hallar el área, ¿no? Una base y una altura. Entonces, base tiene su unidad que es centímetro, altura tiene su unidad que es centímetro. Si lo multiplico, me genera centímetro al cuadrado. Muy bien, listo. Ahí está. Por ejemplo, puede estar de cabeza el triángulo. Ya, puede estar de cabeza, pero aquí. Pero igual tú vas a poder entender qué cosa, quién sería la base, ¿no? A ver, acá por acá. Un triangulito de cabeza. Lo que se pueda, en los programas va a pasar esto, ¿no? Puedes encontrar el triángulo de cabeza. E igual puedes formar tú. Ahí nada. Pues. Entonces, igual podemos darnos cuenta quién es la base. Aquí, ¿no? De este punto se ha generado esta sevillana. Entonces aquí, pongámosle punto A, punto B, punto C. Y es claro indicar quién sería la base, ¿no? Recuerda, mira, si este verde es el que creó los triángulos, ¿no? El que formó la sevillana, entonces acá tenemos que la base sería de B a E y de E a C. Por más que esté de cabeza, se puede notar quién sería la base, ¿no? Debido a esta sevillana que forma los triángulos. Entonces aquí sé que eso sería mi base. Si acá me ponen que esto vale, por ejemplo, ahora con letra, ¿no? Esto vale un 3M y esto vale un 8, no, ya mucho, ya bueno. Un 6, pues. Mucho, 6M, ya ahí está, 8 y 6M. Entonces, jóvenes, ¿cuánto valdría esta área? A ver, ¿cuánto valdría el área de BEA? ¿Qué le pondrían a BEA? 5K. No, 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 no. Asociemos, 3K. 3K. claro, 3K. 3, 3K. 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 Asociemos con las medidas que tenemos de tu base. ¿Cuánto le pondrías a esta área? A EAC. ¿Cuánto le pondrías? 6K. 6K, así es. Ya van a asociar con las medidas de sus bases. Si la medida de la base tiene 3, acá tiene también el 3, pero con otra letra, ¿no? La constante K. Ahí está. Porque ya saben que viene de esto, de la proporción. Ya así. ¿De acuerdo? Ahí está. Esto vamos a usar bastante, ¿eh? Vamos a usar duro hoy día esto.
Y acá tenemos otro tipo de proporción cuando los triángulos están separados. Como tú puedes ver aquí, los triángulos están separados. Entonces, si los triángulos están separados y yo quiero trabajar proporción, solamente lo puedo hacer cuando los triángulos sean semejantes. Si no, no. ¿Ya? Triángulos semejantes. Para hacer triángulos semejantes, ya debemos recordar que se debe cumplir que los ángulos tienen que ser iguales. Entonces, bastará con dos ángulos iguales para darnos cuenta que los triángulos son semejantes. ¿No? Lógicamente acá ves un triángulo que sea más grande, otro más pequeño, porque si tuvieran los mismos lados, bueno, serían congruentes, ¿no? Y tampoco se cumpliría esto. ¿Ya? Entonces, en congruentes, lo que haces en uno, el misma área valdría en el otro. En este caso son semejantes, ¿de acuerdo? Aquí observamos ángulo alfa, ángulo beta, en el orden ángulo alfa, ángulo beta. Entonces, con eso de ahí es suficiente para indicar que son semejantes, con estos dos ángulos. No necesita encontrar el tercero, ¿no? Porque supone que todo debe sumar 180, entonces decirles alfa más beta, y acá aparece un 50, es imposible pensar que acá este ángulo valdría un 70. No se puede hacer esto, ¿no? Se supone que como ya la suma es fija, entonces ese tercer ángulo tiene que ser un valor fijo también. Todo debe sumar 180. Entonces aquí alfa más beta más 50 suma 180. Es imposible que alfa más beta más otro valor sume 180. Ya no ocurriría eso. Entonces, como es un valor fijo la suma de los tres, el tercer ángulo no es necesario calcularlo. Basta con dos. Muy bien, entonces, ¿cómo se asocian aquí ahora las áreas? Bueno, las áreas ahora van a ser proporcionales a los lados, pero al cuadrado. ¿De acuerdo? Los lados o la altura, el lado que tengas del triángulo, pero al cuadrado, ¿no? Recuerda los lados homólogos, los que están para el mismo ángulo, por ejemplo aquí, ¿no? Eh, a veces, por ejemplo, yo le pongo un valor de 3 metros, y ahora no, BC está con este ángulo que no conocía. Entonces acá ubico el ángulo que no conocía. Entonces, debo asociar con este lado. Ahí está. No lo que valga, ¿no? Por lo que te ponían que vale un, no sé, un metro, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a ir en las áreas? Bueno, ahora va a ser así, al cuadrado, ¿no? El área 1 ya no va a ser directamente 3K, ya no. Aquí están separados los triángulos. Cuando están separados los triángulos, no puedes hacer esto directamente. Lo que se hace es al cuadrado. Entonces acá, vas en tu formulita. El área 1 es al área 2 como acá los lados homólogos que he utilizado, ¿no? Cualquiera de los tres puedo usar aquí. Todos pueden ser bases. Hasta con la altura, si tuvieras la altura, también puedes usar las alturas. No hay ningún problema. ¿Ya? No hay ningún problema. Puedo usar los lados alturas. Todos los lados homólogos. Entonces, aquí, a este se le pone 3. Entonces acá será 3 elevado al cuadrado. ¿No? 3 metros al cuadrado. 3 metros al cuadrado. Ahora es al cuadrado, porque los triángulos son separados, es al cuadrado entonces. Para este otro tenemos que sería aquí, su lado homólogo, 1 metro. Ojo, son lados homólogos, y para los lados homólogos recuerda que son para un mismo ángulo el lado que tienen opuesto. ¿Ya? Entonces 1 al cuadrado. O sea que generaría 9 metros cuadrados, y que generaría 1 metro cuadrado. Entonces las áreas, aquí área 1 sería 9, y esta área 2 sería 1 nada más. O sea, y si es que esto fuera metro, ¿no? Ahí está, metro. Ya, igual, aquí esto es proporción también. Acá también yo me estoy dejando llevar. Acá le ponemos su constante. La constante. 9K, y aquí sería 1K. Así, con su constante igual, porque es proporción. Ya, esto es 9K, esto es 1K. Listo. Pero, ojo, ahora son los cuadrados. Los cuadrados. Aquí era directo, ¿no? El valor de la base directamente pasaba a ser el área. Aquí, el valor de la base, no. El cuadrado de la base pasa a ser ahora directamente el área. 3 al cuadrado, 9. Entonces, 9K. 1 al cuadrado, 1K. Ahí está. Así. ¿Ya? Para poder indicar acá el área 1, entonces sería, acá le pongo la constante. Aquí era la constante. La constante. Sería 9K metros cuadrados, y área 2 sería K metros cuadrados. Ahí está, así. ¿De acuerdo? Listo. Ahí borramos todo. Pasemos a la siguiente. Ahí está, las formulitas. Y acá para acabar, ¿no? La parte teórica. Cuando tengamos en cualquier triángulo, ¿de acuerdo? Cualquier triángulo, lo siguiente, trazo de medianas.
¿ya? Si yo trazo mediana, 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 todas estas áreas que se formen van a ser iguales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya que aquí, por ejemplo, podemos explicar, ¿no? Este punto que aparecería aquí sería el punto baricentro, punto G. Y recordemos que el baricentro siempre parte a la mediana en una proporción definida para sus lados. ¿Cuál es esa proporción? Siempre L es como 1, pongámosle un A, L es como 1, el segmento pegado al lado del triángulo, y el segmento alejado es como 2. Esto es un 2A. A y 2A. Muy bien, entonces ahora aquí, al ser mediana, sabemos que parte al lado donde cae la mediana en dos iguales. Entonces, ese segmento es mediana, entonces parte a este lado en dos iguales. Aquí también, esto es mediana, parte a este lado en dos iguales. Esto es mediana, parte a este lado en dos iguales. Listo. Ahora, voy a fijarme solamente en el triángulo AGC. Aquí primero, AGC. ¿De acuerdo? En el triángulo AGC, ¿sí? Observas que este es mediana, entonces aquí las bases serían estos lados. Este lado y este otro. Para el triángulo AGC. Como las bases son iguales, entonces las áreas, ¿sí? Serán también iguales. ¿De acuerdo? Hace rato decimos, ¿no? Si acá era 3, le ponías 3S. Si acá era 2, le ponías 2S. Pero si ahora las bases son iguales, entonces tienes que ponerle el mismo valor, la misma letra. Por eso es que ahora aquí será S y S, debido a que sus bases son iguales. Esta base es igual a esta base, entonces el área que pongo aquí tiene que ser igual a la misma área que pongo aquí. Por eso acá le pongo S y S. Muy bien. Ahora, me fijo en el triángulo ACN. Ahora mis ojitos en el triángulo ACN. Para el triángulo ACN, toda esta área equivale a la base 2, ¿no? Base 2. Entonces, si aquí me tengo base 2, entonces el área tiene que ser como 2, y ahí está, 2S. Entonces, esta área, que acá no figuraba al comienzo, acá no había nada, lo borraré para que se entienda, aquí no había nada, ¿de acuerdo? No había nada. Si esto es 2, el área es como 2. Entonces, 2A, 2S. Si él es A, un solo A, entonces acá le corresponderá colocar un solo S. Y así llegó él. Bien, ahora todo esto, acá no hay nada, ¿no? Acá no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Entonces, ahora, para este otro lado, lo siguiente. A, N, C, es lo que trabajé. Ahora trabajaré A, B, C. Para ABC, observo que aquí las bases son iguales. Entonces, las áreas tienen que ser iguales. Si todo esto es un 3S, todo esto también debe ser un 3S, ya que las bases son iguales. 3S y 3S. Ahora, como todo esto es un 3S, y aquí yo tengo que esto es A, entonces esta área es como 1. Entonces, aquí le corresponde colocar solamente un S. Todo ya sé que es 3S, porque como acá se supone que son iguales, si acá tengo 3S, aquí arriba también tiene que aparecer 3S. ¿Ya? Acá lo pongo, ¿no? Todo esto corresponde a un 3S porque su base es igual a esta base. Entonces todo esto también corresponderá a ser un 3S. Como yo tengo aquí que esto es A, entonces a él le corresponde un solo S. Como esto es 2A, a esta parte le corresponde ser todo esto un 2S. Ahora, si me fijo en el triángulo pequeño, A, B, G, bases iguales. Entonces, para ese triángulo pequeño, esta área tiene que ser igual a esta otra. Ya, otro color si no lo pinto. Esta área, tiene que ser igual a esta otra, ya que las bases son iguales. Como todo corresponde a 2S, entonces cada uno tendrá que ser sí o sí S por aquí y S por acá. Ahí está. Bien, y entonces de esa manera se cumple que todo, ¿no? S, 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 por todo lado. Ahí está. Muy bien, listo. Pasemos al siguiente. Aquí, más sencillo. Puntos medios. Entonces, como son puntos medios,
y yo uno los puntos medios, lo que estoy formando aquí es una base media. Tengo mi triángulo, uno sus puntos medios, lo que hago es formar base media. Entonces, si acá, por ejemplo, a este punto P, que también es punto medio, yo le pongo aquí de distancia A, él también distancia A, porque es punto medio. Entonces, en la base media, ¿no? La unión de dos puntos medios, se cumple que esa longitud es la mitad de la base. Entonces, para esta base, esta que va en su paralela, mide la mitad, sería A también. Entonces, hacemos así. Para el triángulo aquí nada más, en ese triangulito, se observa que si la base es A, yo le voy a poner un S. Aquí, entonces, como la base para ese triángulo, la base para ese triángulo también es A, entonces le debe corresponder poner un S. Ahí está. Muy bien, listo. Ahora, para esta área, que también nuevamente aparece A, para ese triangulito, si aquí tengo de base A, también le corresponderá poner un S. Así. Entonces, y ahora, él también, este A cumple para el triángulo que está aquí abajito, ¿no? Base A le corresponde poner la misma área. Entonces, S. Por lo que se forma con 4S. Muy bien, listo. Y aquí, ¿qué pasó aquí? Lo siguiente, ¿no? Cuando tenemos trazadas dos medianas, trazamos dos medianas, mediana, mediana, y uno los puntos medios. Ahí está. Entonces aquí la proporción igualito, ¿no? También se va a cumplir esto. Esto es igual a esto es igual a esto, y acá no trazar otra mediana. Solamente dos medianas, y hemos unido acá, puntos medios. Entonces, lo siguiente por aquí. Sabemos que esto sería baricentro. Entonces, esto es de 1, y esto es como 2. Ahí está. Entonces, si empiezo en el triángulo AMN, entonces si aquí, esto es como 1, le pongo un S. Esto es como 2, entonces corresponderá poner 2S. Muy bien, hasta el momento acá tengo 3S. Como esto es punto medio, él es punto medio, entonces este lado es igual a este lado. Ahora, ese triangulito vale 3S. Por lo tanto, este triangulito, ahí está, en este triángulo la proporción, entonces también corresponde a 3S. Ahí está, 3S. Muy bien, listo. Ahora, todo esto equivale, todito, es un 6S. Entonces, aquí abajo, todo esto también tiene que ser un 6S. ¿Por qué? Porque BN es igual a NC. Entonces, todo esto debe ser un 6S. Y aquí tengo diciendo esta proporción. Esto es como 1 y este es como 2. Entonces, a este 6S lo tengo que reacomodar. Si que es como 1, le corresponderá a ser 2S. Y si él es como 2, le corresponderá a ser un 4S. Para que todo siga sumando 6S y esté en proporción de 1 a 2. Muy bien. Entonces, acá lo siguiente, ¿no? Estás obteniendo que, si quieres saber, por ejemplo, el área S, el área más pequeñita, el triángulo que se forma al centro, debido a las bases medias, y